El sonido de las llantas de mi coche sobre el asfalto mojado resonaba en mis oídos mientras avanzaba por la oscura carretera que cruzaba el estado de Durango, en México. La noche estaba en su apogeo, y la luna se ocultaba detrás de nubes espesas que arrojaban lluvia intermitente sobre el parabrisas. Mi nombre es Javier, y estaba en medio de un viaje de negocios que me llevaba a través de la carretera federal número 23. Había escuchado las historias sobre las carreteras de las almas condenadas, como la llamaban algunos lugareños. Dicen que en estas carreteras, las almas de los que habían perecido en accidentes automovilísticos aún vagan, en busca de redención o venganza. Como hombre de ciencia y escéptico por naturaleza, nunca había prestado mucha atención a esas supersticiones. Pero lo que experimenté esa noche cambiaría mi perspectiva para siempre. La lluvia caía con más intensidad y la visibilidad era cada vez peor. Las luces de mi coche cortaban la oscuridad, creando un túnel de visión limitada. Me sentía atrapado en medio de la tormenta, pero no había señales de que la lluvia fuera a ceder pronto. Decidí que lo mejor era continuar y encontrar un lugar donde pasar la noche. Fue entonces cuando vi las luces rojas en mi espejo retrovisor. Al principio, pensé que era otro conductor detrás de mí, también lidiando con las condiciones climáticas adversas. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Las luces rojas no se acercaban ni se alejaban, simplemente seguían mi ritmo, manteniendo una distancia constante. La inquietud se apoderó de mí mientras miraba las luces rojas que parpadeaban en la negrura de la noche. La carretera, ya peligrosa debido a la lluvia, se sentía aún más ominosa. Intenté acelerar para dejar atrás al vehículo detrás de mí, pero las luces rojas persistían, como si estuvieran pegadas a mi coche. Las historias de las carreteras de las almas condenadas cruzaron mi mente, pero las rechacé como tonterías. De repente, el coche detrás de mí comenzó a acercarse peligrosamente. Apreté el acelerador, pero mi coche no respondió como debería. La sensación de que algo estaba terriblemente mal crecía con cada segundo que pasaba. La carretera serpenteaba a través de las montañas y me sentí atrapado en un laberinto oscuro. Las luces rojas continuaban persiguiéndome implacablemente, como si estuvieran vivas. Entonces, llegamos a una curva pronunciada, y mi coche finalmente se detuvo, como si hubiera chocado contra una pared invisible. El corazón me latía con fuerza mientras veía en el espejo retrovisor cómo el vehículo detrás de mí se acercaba lentamente. La lluvia azotaba el parabrisas, y el ruido de la tormenta se intensificaba, casi ensordecedor. El vehículo detrás de mí se detuvo, y las luces rojas se extinguieron. Estaba solo en medio de la carretera oscura, rodeado por la tormenta y el silencio. Intenté reiniciar mi coche, y finalmente, el motor rugió a la vida. Sin pensarlo dos veces, aceleré lejos de ese lugar maldito. Llegué a un pequeño pueblo al borde de la carretera, con el corazón aún latiendo con fuerza y el miedo palpable en mi piel. Encontré un motel modesto y decidí pasar la noche allí. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de experimentar. La habitación del motel era sencilla pero acogedora. Me tumbé en la cama, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había ocurrido en la carretera. Tal vez las luces rojas eran simplemente las luces traseras de un coche antiguo y defectuoso. Tal vez la sensación de que algo me perseguía era producto de mi fatiga y el estrés del viaje. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que no podría descartar tan fácilmente lo que había vivido. Las historias sobre la carretera de las almas condenadas, que antes consideraba tonterías, habían cobrado vida ante mis ojos. El sueño me eludió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las luces rojas y la sensación de ser perseguido por algo siniestro volvían a mi mente. A medida que avanzaba la noche, comencé a escuchar un murmullo lejano, como un coro inquietante que se elevaba desde el exterior. Finalmente, no pude soportarlo más y salí al pasillo del motel. La tormenta había cesado, y la luna brillaba en el cielo estrellado. Pero lo que vi en la carretera frente al motel me heló la sangre.
Una fila de luces rojas, como las que había visto detrás de mí en la carretera, se alineaba en la distancia. No eran luces de automóviles, eran luces titilantes y desafiantes, como las linternas de las almas perdidas que buscaban redención o venganza en la oscuridad de la noche. El murmullo se hizo más fuerte, un lamento colectivo que parecía arrastrarse por mi piel. Las luces se acercaron al motel, acercándose más y más a mi ventana. En ese momento, supe que no podía escapar de lo inexplicable, que había cruzado un umbral hacia lo paranormal y que la carretera de las almas condenadas tenía una historia que contar. Mi nombre es Marco y, aunque mi historia suene como una leyenda urbana, puedo asegurarte que es real. Sucedió hace varios años en una solitaria carretera en México, en una noche que cambió mi vida para siempre. Era un oscuro y caluroso verano cuando decidí emprender un viaje por carretera por el interior de México. Quería conocer lugares remotos y alejarme del estrés de la ciudad. La aplicación de mapas me llevó por caminos poco transitados. La carretera serpenteaba a través de colinas y bosques densos, con curvas pronunciadas que desafiaban mi habilidad como conductor. La noche cayó rápido, y pronto me encontré conduciendo a través de la oscuridad. Las luces de mi coche iluminaban apenas unos metros delante de mí, y el sonido de los grillos llenaba el aire. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. El silencio de la noche se volvió opresivo, y la sensación de estar siendo observado me acechaba. Fue entonces cuando vi a una mujer en el costado de la carretera. Estaba de pie bajo un farol solitario, con un vestido blanco que ondeaba en la brisa nocturna. Era una imagen extraña y fuera de lugar en medio de la nada. Instintivamente, frené mi coche y me acerqué a ella. La mujer parecía perdida y desorientada. Tenía el cabello largo y oscuro que le caía sobre el rostro, ocultando sus rasgos. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. Su voz era suave y melódica cuando me dijo que se había quedado sin gasolina y que necesitaba que la llevara al pueblo más cercano. Sentí empatía por su situación y acordé llevarla. Abrió la puerta del pasajero y se sentó a mi lado. No podía ver su rostro con claridad debido a la penumbra, pero su presencia me inquietaba. Comenzamos a hablar mientras continuábamos por la carretera. Me dijo que su nombre era Elena y que había estado viajando sola cuando se quedó sin gasolina. Mientras hablaba, su voz se volvía más y más suave, como si estuviera hipnotizado por ella. Mientras conducía, noté que la carretera se volvía cada vez más retorcida y sombría, como si nos estuviéramos adentrando en un lugar completamente diferente. La conversación se volvió extraña cuando Elena comenzó a hacerme preguntas personales que no debería haber sabido. Preguntó por mi familia, amigos y detalles íntimos de mi vida. La inquietud volvió a apoderarse de mí, y comencé a dudar de la verdadera identidad de esta mujer. Cuando intenté preguntarle sobre su destino y el pueblo al que íbamos, su respuesta me heló la sangre. Ella dijo que no íbamos a ningún pueblo, que estaba perdida y que necesitaba llevarme a su hogar. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y mi mente buscó una manera de escapar de esa situación. La adrenalina se apoderó de mí mientras decidía que debía detener mi coche y escapar de esta extraña mujer. Cuando me detuve, ella me volvió a ver con una mirada de furia en sus ojos. Sin previo aviso, sus manos se abalanzaron hacia mí, tratando de agarrarme. Logré abrir la puerta y salir del coche a toda prisa. La mujer me persiguió mientras corría por la carretera oscura. Sentía su aliento frío en mi nuca mientras la distancia entre nosotros se acortaba. Finalmente, alcancé un tramo recto de la carretera y vi las luces de un vehículo que se aproximaba. Agité desesperadamente mis brazos y el coche se detuvo. Era un hombre mayor que conducía, y le rogué que me ayudara. La mujer se detuvo a pocos metros de nosotros, mirándonos con una expresión de rabia. El hombre accedió a llevarme y, sin mirar atrás, aceleramos lejos de la carretera. Cuando llegamos al pueblo más cercano, le expliqué al hombre lo que había sucedido.
Él asintió con solemnidad y me dijo que había escuchado historias sobre esa carretera desde que era niño. Me dejó en el pueblo y me deseó suerte. La experiencia me dejó marcado de por vida. A veces, en mis pesadillas, veo su rostro oscuro y su mirada llena de ira. ¿Tú qué habrías hecho en los zapatos de Javier y Marco? Deja tus comentarios y si has pasado por algo similar cuéntanos. No olviden suscribirse para seguir creciendo junto a ustedes.